Entonces, el primer tema que hoy día quiero tratar con ustedes tiene que ver con la expansión de la iglesia con el Evangelio. ¿Sí? Y este tema a mí me gusta mucho porque tiene que ver con la primera iglesia, con los primeros hermanos. Entonces, aquellos que me conocen saben que yo soy uno de los que el libro de los Hechos me encanta. ¿Sí? Hay gente que le gusta Romanos, Efesios, Gálatas, otro. A mí me encanta el libro de Hechos, porque veo ahí la acción de la iglesia. ¿Sí? Veo el corazón de la iglesia marchando con todo su corazón, a pesar de que el canon no estaba completo, a pesar de que no tenían muchos recursos, era una iglesia perseguida, en fin, muchas cosas que pasaron, pero veo una iglesia que amaba a su Señor, aún con sus falencias, y que Dios le permitió llegar a lugares, creo que donde ellos nunca pensaron que iban a llegar, pero que Dios lo tenía obviamente ya pensado. Una vez, cuando ya estaba estudiando la maestría, alguien puso la siguiente frase que alguien dijo hace muchos años atrás. La iglesia se extiende por miles de kilómetros, sin embargo, su profundidad es de solo 2 centímetros. ¿Sí? La iglesia se extiende por miles de kilómetros, sin embargo, su profundidad es de solo 2 centímetros. ¿Qué estaba tratando de decir este hermano? Que realmente hoy día nosotros vemos que hay muchas iglesias, pero no todas ellas tienen profundidad en la palabra de Dios, por lo tanto eso hace que su acción no sea relevante. ¿Entienden? Cuando una iglesia profundiza en la palabra de Dios, tarde o temprano viene el fruto de la expansión, si es que fue sembrado correctamente el Evangelio. ¿Sí? Entonces, yo quiero tocar unos 3 puntos, y lo primero que quiero hablar es sobre la expansión que hubo en capítulo 12, 13 y parte del 14. ¿Sí? Así que si me van al libro de los Hechos, voy a hacerlo un poco distinto a otras veces que he estado enseñando, porque al final quiero mostrar algo más que nos va a ayudar a entenderlo. Pero en la primera parte tiene que ver con el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y va a tocar la expansión. En los últimos versículos del capítulo número 12, capítulo 13 completo y el 14. No se preocupen, no vamos a ver todo. Pero quiero notar en la primera parte que ustedes vayan viendo la expansión de la iglesia, es decir, cómo la iglesia se fue expandiendo. Estoy hablando de no más de 4 años en esta sección, ¿sí? Bueno, oremos al Señor, ¿les parece? Padre, seguimos rogando tu asistencia, Señor. Seguimos rogando tu presencia, Señor. Padre, no es posible poder hacerlo sin la presencia del Espíritu Santo. Porque, Señor, el corazón del Espíritu Santo es convencer nuestro corazón de las verdades bíblicas. Señor, por eso yo anhelo y te ruego que sea tu Espíritu Santo el que nos convenza. Porque si eso ocurre, entonces algo espiritual ha de suceder en nuestras vidas, Señor. Padre, guíanos en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. La expansión de la iglesia. Miren, capítulo número 12, versículo 25, dice que Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron ¿de dónde? De Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Versículo 25 dice, cumplido su servicio, vuelven de Jerusalén. En el capítulo 13, que es un capítulo muy usado para el tema de misiones, yo voy a tomar solamente algunas partes para que ustedes vean cómo se fue expandiendo la iglesia. Había entonces, versículo 1 de capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger,
Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Estamos hablando de Jerusalén, ahora estamos hablando de Antioquía. Versículo 4, aparecen otros lugares. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron ¿a dónde? A Seleucia. Y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que después vamos a hablar acerca de él. En el capítulo 13, versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Versículo 14, ellos pasando de Perge, llegaron ¿a dónde ahora? A Antioquía de Pisidia. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Vamos a volver después. Versículo 49, 13:49. Estamos hablando que están en Antioquía de Pisidia. Versículo 40 dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Por toda aquella provincia. Versículo 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron ahora ¿a dónde? A Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mañana vamos a meternos con este tema, si Dios lo permite. Versículo 1 de capítulo 14. Aconteció, ¿dónde? En Iconio, que entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Versículo 6, 14:6. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y versículo 7, hermoso, y allí predicaban el Evangelio. Cerca de 4 años duró este proceso. ¿Saben cuántos lugares estuvieron? Jerusalén, Antioquía, Seleucia, Chipre, Salamina, Pafos, Perge de Panfilia, Antioquía de Pisidia, toda aquella provincia, Iconio, las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y toda la región circunvecina, 11 lugares, toda una provincia y toda una región circunvecina que les circundaba. Para que ustedes tengan una imagen más actual, todos estos lugares hoy día corresponden a 4 países distintos. Desde Jerusalén hasta Derbe hay 4 países que cuando yo los leo usted va a decir, Israel, Líbano, Chipre y Turquía. En estos 4 países la iglesia se expandió en este tiempo con Pablo. 11 lugares, toda una provincia, toda una región circunvecina, hoy día Israel, el Líbano, Chipre y Turquía. Uno puede pensar, sí, hermano, es que eso fue en ese entonces. Porque siempre yo noto que siempre tratamos como de excusarnos de algo, ¿entienden? Estos hermanos fueron porque algo había en sus corazones. Pero antes de llegar a lo que había en sus corazones,
yo quiero mostrar lo que ellos hacían en estos lugares. Porque uno puede pensar, bueno, es que esto de los viajes misioneros me parecen como a, ¿cómo se llama? Como a turismo, que la gente va a conocer lugares, saca un montón de fotos, vuelve, pero al final no tienen ningún compromiso, no hay mucho fruto. Y lo podemos ver hoy día muchas veces en muchas iglesias que se practican ciertos viajes a corto plazo, pero que en el fondo no rebota en algo concreto. Gente que tenga un llamado de Dios y decir, yo me la voy a jugar en Turquía, yo me la voy a jugar en Chipre, yo me la voy a jugar en el Líbano, yo me la voy a jugar en China porque Dios me llamó. Capítulo 12, vamos a usar el mismo pasaje para entenderlo mejor. Versículo 24. Cuando ellos estaban en Jerusalén, dice la Escritura, pero la palabra del Señor, ¿qué pasaba en Jerusalén? Crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor, esa era la meta que ellos tenían. Ir a estos lugares, no únicamente para sacar fotografías, obviamente no habían cámaras fotográficas, pero si lo hubiese habido, lo más probable es que algunos se las sacan, ¿cierto? Pero miren, la palabra del Señor crecía, la palabra del Señor se multiplicaba. Eso era en Jerusalén, en Antioquía. Versículo 2, miren cómo arranca el texto. Ministrando estos, ¿a quién? Al Señor. Se habla de ministrar. ¿Qué significa ministrar? En ese entonces era a él la revelación que ellos tenían. Acuérdense que el canon no estaba escrito. Ministraban con lo que Dios iba revelando a sus vidas. Era importante para ellos. La palabra crecía, la palabra se multiplicaba. En Antioquía la palabra era ministrada. Versículos 4 al 5, en Seleucia, en Chipre, en Salamina. Miren lo que dice versículo 5. Y llegados a Salamina. ¿Qué hacían en Salamina? Anunciaban la palabra de Dios. Versículo 6 en adelante. En Pafos. Miren lo que pasaba en Pafos. Versículo 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír, ¿qué cosa este hombre? La palabra de Dios. Él deseaba escuchar la palabra de Dios. Versículo 12, una vez que él escucha la palabra de Dios y ve una señal de Dios, en el versículo 12 dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado. ¿De qué cosa? De la doctrina del Señor. Versículo 13 en adelante, en Perge de Panfilia, en Perge, en Antioquía de Pisidia y en toda esa provincia, algo ocurría. Versículo 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de qué, alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad, díganlo. Están hablando los judíos. ¿Entienden la cosa? Era tal el impacto de la palabra de Dios que los principales de la sinagoga le dijeron, puerta abierta. ¿Tienen palabra para la gente? Dígansela. Versículo 13, versículo 23. Otra forma de hablar de la palabra, de la descendencia de y conforme a la promesa. ¿Cuál era la promesa? Ahí está, en el versículo 23. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, por Salvador a Israel. Verso 24, en ese entonces el arrepentimiento era así. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. Versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que están entre
vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada, ¿qué cosa? La palabra de esta salvación. Versículo número 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Versículo 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Verso 32, y nosotros también os anunciamos, ¿qué cosa? El evangelio, Cristo encarnado, Cristo muerto, Cristo resucitado, Cristo exaltado, Cristo viniendo por segunda vez. Anunciamos el evangelio de aquella promesa. Estaba escrito, según el versículo 33, en el Salmo 2. Estaba escrito también en otro salmo, en el versículo 35, es el Salmo 16:10. Versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Se hace referencia a la ley de Moisés en el 39. En el 44 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad, para oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Verso 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad es necesario que se os hable primero la palabra de Dios. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. En Iconio, capítulo 14, versículo 3 dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por mano de ellos señales y prodigios. Capítulo 14, versículo 7, en Derbe y en Listra, dice, y allí predicaban, ¿qué cosa, hermanos? El evangelio. La expansión del evangelio, querido, no pasa a qué lugar vas únicamente. Tiene que ver con el mensaje. El lugar va a ser Tucumán, Argentina, Latinoamérica y hasta lo último de la tierra. Pero hay un mensaje único, absoluto, que transforma y que es el evangelio. Entonces, estos hermanos, de capítulo 12 al final, capítulo 13 y parte del 14, ¿qué nos enseñan? Nos enseñan que la iglesia está dada con un propósito. Y ese propósito es que se expanda el evangelio. Porque al expandirse el evangelio, Jesús es conocido. Y al ser conocido Jesús, entonces Jesús es glorificado. Y si Él es glorificado, entonces el cielo estalla en fiesta. Esa es la consecuencia del evangelio. No es que Pablo decía, yo quiero ser misionero porque yo quiero que todo el mundo me escriba. No, no era eso. Hay un mensaje que llevar. Y hay que expandirse porque hay un mensaje único que no tiene ni una otra institución humana. La única institución humana que tiene el mensaje de salvación es la iglesia de Cristo Jesús. Y hermanos, es un privilegio. 4 países
Escucha bien, siempre podemos caer en el no tenemos plata, no tenemos recursos. ¿Qué es lo que soy yo, un tucumano, una tucumana? ¿Qué puedo hacer yo en la obra del Señor? Estos hermanos estaban peor que la situación argentina. ¿Entienden? Pero tenían una confianza extrema. Y la confianza no estaba en su palabra, estaba en la palabra de Dios. Escuchen, esto todavía no estaba completo. Tenían solamente la parte del pacto de la ley, la mitad. Pero tú y yo tenemos todo. Escucha bien, tú y yo tenemos escrito hasta el final. Tenemos escrito hasta que estamos ya sentados en lugares celestiales. Tenemos escrito que el Cordero viene por nosotros. Tenemos escrito que va a haber una fiesta tremenda que es las bodas del Cordero. La iglesia antigua, la primera, no tenía todo esto. Confiaba. Iba por fe. Hermanos, ser cristiano es vivir por fe. No por vista. Es por fe. Este es nuestro caminar. Ahora, mira acá. Te hago un resumen de lo que pasó. Palabra del Señor, ministrar la palabra de Dios, la doctrina del Señor, la lectura de la ley y de los profetas, palabra de exhortación, la promesa, el bautismo del arrepentimiento, la palabra de esta salvación, las palabras de los profetas, el evangelio de aquella promesa, salmos, la ley de Moisés, la palabra de gracia, el evangelio. Por todos lados era apuntando a una sola realidad: Cristo y el perdón de los pecados. Anunciado todo en el Antiguo Testamento y ahora la iglesia yendo con este mensaje precioso, alcanzando otros lugares. Escucha bien, con todo el conocimiento del apóstol Pablo, él podría haber levantado su propio seminario bíblico en Jerusalén y no haberse movido para nada. Tenía tanto conocimiento que él podría haber armado su propio seminario. Pero él tenía otra cosa en su corazón. Hay que ir con el mensaje. La gente tiene que saber por qué él había sido golpeado por Dios. Él había sido salvado por Dios. El énfasis de Pablo estaba en la palabra de Dios. Cristo y el perdón de pecados. Miren lo que dice el versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, hablando de Jesús, se os anuncia perdón de pecado. Quiero meterme ahora en el tercer punto. Hablamos de la expansión, hablamos de la escritura o la palabra, pero quiero ahora hablar de Dios, el Espíritu Santo. Y yo quiero que usted entienda bien esto. Yo no estoy hablando de nada raro, ¿sí? Para que no piensen ahora, el hermano Juan Quiero hablar únicamente de la persona del Espíritu Santo acá, porque fue fundamental para la expansión del reino. Y ahora, en este siglo, es exactamente igual. Si nosotros quitamos de en medio a Dios, el Espíritu Santo, entonces la expansión no se va a dar. Versículo número 24. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Cómo entendemos ¿Cómo entendemos un pasaje así? Lo entendemos bajo la misma Escritura. Cuando nos dice que es el Espíritu Santo el quien convence de pecado, ¿o no? No podía crecer la palabra y multiplicarse sin el convencimiento del Espíritu Santo.
En Antioquía, cuando se toma a Pablo y a Bernabé para la obra, quien actúa, quien habla, versículo 2, es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que dijo, apartadme y a Saulo para la obra a que los he llamado. En el versículo 4, en Seleucia, ellos entonces enviados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, dice la Escritura. Descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. ¿Por qué entendemos que este anuncio venía apoyado, respaldado por el Espíritu Santo? Hermanos, son por los resultados que se ven. Somos espirituales porque existe el Espíritu Santo. Si no, no podríamos vivir una vida espiritual. ¿Entienden? Es imposible. Entonces tenemos que reenfocarnos. Reenfocarnos y realmente ver a Dios el Espíritu Santo obrando en la gente. Queriendo que obre en la gente. En Chipre, algo pasó en el versículo 9. Es interesante, porque siempre se habla de la llenura del Espíritu Santo, pero como en algo pareciera medio positivo, solamente para hablar o para convencer a la gente. Pero mira qué pasó acá. Había un hombre que se estaba oponiendo a la predicación del Evangelio. Y en el versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, ¿qué dice ahí en la Escritura? Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Allá el Espíritu Santo hizo algo. Llenó a uno de sus hijos para decir a una persona que estaba en contra del Evangelio, le dice todas estas palabras que parecen fuertes, ¿verdad? Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Dios el Espíritu llena a Pablo con un denuedo impresionante. Es como decir, cállate la boca. Miren el resultado, versículo 12. El procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. ¿Maravillado de qué cosa? No era que el hombre había quedado ciego, porque quedó ciego el mago. Creyó. No dice, y maravillado por lo que vio. No, maravillado de la doctrina del Señor. Era verdad lo que estaba diciendo Pablo. Cristo salva y es todopoderoso. Hermanos, nosotros creemos que Jesús es todopoderoso, ¿no? O de repente tenemos un poco de duda, che. En Perge y en Panfilia, miren lo que pasa, versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros, en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Los sacó de ella, obrando. Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles. Esta parte casi no se puede creer, hermanos. Versículo, miren, 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, es decir, los no judíos, les rogaron que el día
siguiente, que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Quién hace esto? No era Pablo. ¿Entienden? No podía ser Pablo, no podía ser Bernabé. Era Dios, el Espíritu Santo, convenciendo a los gentiles. Y los gentiles rogaban, por favor, sigan hablándonos de esto. Miren el versículo 43. Y despedida la multitud, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé. ¿Ven la figura que hay ahí? Pablo y Bernabé saliendo. ¿Y qué hicieron los judíos y los prosélitos? Los siguieron. Versículo 44. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. ¿Para qué? ¿Era poder de Pablo? ¿Era poder de Bernabé? Era el Espíritu Santo guiando al inconverso a escuchar la salvación. Pero tenía que haber hombres dispuestos, ¿entienden? Hombres dispuestos con un corazón lleno de Dios para que esto se cumpliera. Si no estamos dispuestos a ser usados por Dios, entonces nosotros mismos estamos poniendo impedimento a la obra de Dios. Casi toda la ciudad. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, cuando se junta toda la gente allá y teniendo problemas, versículo 45 para que entendamos el 46, pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿qué hicieron los judíos? Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando, ¿con qué cosa? Con denuedo, con esta fuerza espiritual, respaldados por Dios, el Espíritu Santo, dijeron a vosotros a la verdad. Era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Versículo 48. ¿Qué provoca el Espíritu Santo cuando el inconverso, los gentiles oyeron? Mire, versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban, ¿qué cosa? Ordenados para vida eterna. Allá está. Versículo 49. La palabra del Señor se difundía. Dios respaldando a su iglesia. El Espíritu Santo convenciendo al inconverso. El Espíritu Santo llenando a su iglesia. El inconverso rogando, háblanos de esto, por favor. En Iconio, versículo 52. Y los discípulos estaban, ¿qué cosa, hermanos? Y los discípulos estaban llenos de gozo. ¿Y de qué cosa? Era por lo anterior.
Habían visto la mano de Dios los propios discípulos. Dios les respaldaba, Dios con ellos. Veían como el gentil quería escuchar la palabra de Dios. Veían como Dios convencía a los gentiles. Trajo a ellos como hombres de Dios. Estamos llenos de gozo. Estamos llenos del Espíritu Santo. Versículo 1 de capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Una vez más, hermanos, no era ¿cómo se llama esto? La elocuencia de Pablo. Era Dios, el Espíritu Santo, en Pablo. Y Pablo simplemente un transmisor de la verdad de la palabra. Y Dios usó su vida. Versículo 3. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando ¿qué cosa? Con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y capítulo 14, versículo 7, y allí predicaban el Evangelio en Listra, en Derbe, las ciudades de Licaonia y toda la ciudad o toda la región circunvecina. ¿Qué se necesita para predicar el Evangelio? Dos cosas. La palabra de Dios y entender que no son nuestras palabras las que convencen a nadie, porque ni tu palabra ni mi palabra tienen poder, es la palabra de Dios. Pero saben, tengo que creer que la palabra de Dios es suficiente para salvar al inconverso. Y tengo que creer que no son mis palabras. Y tengo que comerme mi orgullo y creer que soy yo. ¿Entienden? Que somos nosotros. Somos usados por Él, por gracia, por misericordia, para que el inconverso llegue a sus pies. Eso trae gozo a nuestro corazón. El Espíritu Santo en nosotros también se goza. El Espíritu Santo impulsaba a otros lugares. El Espíritu Santo llamaba y ordenaba líderes. El Espíritu Santo hacía que la iglesia anunciara el Evangelio. El Espíritu Santo llenaba de su presencia a los creyentes, incluso para reprender a aquellos que entorpecían la predicación. El Espíritu Santo guiaba a los inconversos a la salvación. El Espíritu Santo recordaba toda la historia de la redención desde Génesis en adelante. El Espíritu Santo hacía que el gentil quería saber más de la historia del Redentor. El Espíritu Santo hacía que el creyente perseverara. El Espíritu Santo atraía al inconverso a oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo daba denuedo a su iglesia. El Espíritu Santo provocaba obediencia en la iglesia. El Espíritu Santo traía gozo y regocijo al que creía. El Espíritu Santo llevaba al creyente a honrar la palabra de Dios. El Espíritu Santo atraía a aquellos que iban a ser salvos. El Espíritu Santo llenaba de sí al creyente y también lo llenaba de gozo. El Espíritu Santo daba a la iglesia una manera de hablar con autoridad. El Espíritu Santo hacía que la iglesia confiara en el Señor. El Espíritu Santo hacía que la iglesia predicara. Si quitamos
a Dios, el Espíritu Santo, de nuestra predicación no va a tener el poder espiritual que tiene. Tiene que ser con el poder espiritual del Espíritu Santo. Tiene que ser el Espíritu Santo convenciéndonos, convenciendo a su iglesia, para creer que sí podemos llegar hasta lo último de la tierra, porque no es el problema la plata, no es el problema el idioma, no es el problema las barreras culturales. El problema está en que la iglesia tiene que creer que Dios es Dios. Si no, acá, esta parte de la Escritura, Hechos de los Apóstoles, hay que sacarla de la Biblia. Porque nos muestra una iglesia perseguida, una iglesia pobre, una iglesia que no tenía recursos, una iglesia que estaba luchando entre sí y entre ellos. Pero una iglesia que creía que la palabra tenía que ser llevada, costara lo que costara. Hermano y hermana, si tú tienes un llamado misionero, yo te ruego, no apagues ese fuego. Manténlo vivo. Y ojalá muchos tucumanos salgan de Tucumán a predicar el evangelio a otros lugares, respaldados por su iglesia local y respaldados por Dios, sin duda. ¿Por qué en estos capítulos, me pregunté mientras estudiaba esto, por qué en estos capítulos 12 al final, 13 y 14, sin contar el resto de todo el libro de los Hechos, la iglesia llevó el evangelio a tantos lugares que hoy son países tan distintos, en condiciones tan difíciles y en tiempos difíciles? ¿Por qué? Y la respuesta está en Hechos capítulo 13. Acompáñenme al versículo 47. Hechos capítulo 13, 47. Hermanos, mientras lo buscan, cuando yo hago énfasis en Dios el Espíritu Santo, por favor no piensen que yo estoy hablando de manifestaciones. Porque acá, en lo que hemos leído, nadie habló en lenguas. Nadie hizo nada excepto lo de este hombre que quedó ciego. No estoy hablando de las manifestaciones. Estoy hablando de Dios, el Espíritu Santo, la persona. ¿Entienden la cosa? Si yo entiendo bien quién es Dios, el Espíritu Santo, entonces voy a entender que quien me convenció fue Él, porque yo ya estaba ordenado para vida eterna por Dios el Padre, y Dios el Hijo lo que hizo fue morir por mí en la cruz. ¿Ven la Trinidad completa en la redención? Capítulo 13, versículo 47 y 48 está la razón. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Allá está. Por esto lo hacían. Hermano, pero Pablo, ¿por qué vas para allá? Bernabé, ¿por qué van para allá? Timoteo, Silas y otros, ¿por qué van? Acá está. Porque así nos ha mandado Tucumán. Nos ha mandado el Señor. Hermanos, tenemos un mandato.
Tenemos un mandamiento. ¿Y los mandamientos están para qué? Para ser obedecidos, para cumplirlos. Y Pablo lo hace así, lo entiende bien con Bernabé y los demás. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hay una razón, hay una orden para obedecer. Hay alguien a quien tenemos que obedecer y es Cristo. Mire, porque así nos ha mandado el Señor diciendo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Allá está. Es una palabra de autoridad. No fue Pablo. Cristo lo dijo. Nuestro Señor lo dijo. Dios el Hijo lo dijo. Es una palabra de autoridad. Te he puesto. Nos habla de la posición que tenemos. Para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación. Nos habla del propósito y del anuncio que tenemos que hacer, que es la salvación. Y el alcance es hasta lo último de la tierra. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, ¿qué pasó en sus corazones? Estaban chochos. ¿Que Dios pensó en nosotros? ¿Que no somos israelitas? Sí. Pero Dios puede aceptar a un gentil, llamar a un gentil que no ha sido circuncidado, que no ha cumplido la ley de Dios. Y la respuesta es sí. Dios puede llamar hoy a quien a Él le plazca. Y si hay alguien en esta sala que no es creyente, yo te ruego, cree en Jesús. No hay otro Salvador. No hay otro Redentor. No hay nadie que va a llenar tu corazón de gozo si no es Cristo el Señor. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban. Y los gentiles no solamente se regocijaban, ¿qué más hacían? Glorificaban la palabra. Y por sobre todo, creyeron. Porque hubo hombres dispuestos a ir. Hubo un Pablo, un Bernabé y otros que pudieron ir y quisieron ir y jugársela por el Señor. Estaban ordenados para vida eterna. Pero igual fueron. Porque Dios quiere usar sus vidas. El mensaje, queridos, produce regocijo. Y la palabra de Dios es honrada. Y los que están llamados para ser salvos, creen y son redimidos. Escucha bien, todo lo anterior, sin Dios, el Espíritu Santo, hubiese sido imposible. Necesitamos a Dios, el Espíritu Santo, convenciendo mi corazón, tu corazón, el corazón del inconverso, para que la palabra caiga y dé fruto para vida eterna. ¿Qué nos queda por hacer a nosotros en este siglo? Nosotros sí tenemos todo el canon, ¿cierto? Sabemos mucho más que estos hermanos. Tenemos más conocimiento incluso del futuro que estos hermanos. Pero creo que estamos cortos y tenemos que avanzar más. Tenemos el canon completo, tenemos los dones dados por Dios, tenemos los recursos dados por Dios. Hoy tenemos
más facilidades de poder llegar a lugares donde antes era imposible llegar. Pero nos falta una cosa, y esa cosa es, necesitamos obedecer al Señor y su mandato. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. De Tucumán hasta lo último de la tierra. Amén. Oramos al Señor. Padre, necesitamos de ti, Señor. No es el hombre, Padre, no son las palabras del hombre. No es, Señor, la llegada del hombre. Es tu palabra, Señor. Es tu presencia, la presencia del Espíritu Santo, convenciéndonos de que sí tenemos todo para avanzar, convenciéndonos de que la palabra es verdad, convenciéndonos que es bueno obedecer a tu mandato. Y Señor, convenciéndonos de que tú vas delante de tu iglesia, convenciendo al inconverso para que crea. Porque ya, Señor, son muchos los que están ordenados para vida eterna. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por darnos la oportunidad de volver a la Escritura y poder ver, Señor, que tú nos has mandado, como mandaste a la primera iglesia, para llegar a lugares y seguir predicando tu palabra y que esta palabra provoque fruto, pero un fruto que se llama vida eterna y que traiga gozo al inconverso y traiga gozo a la iglesia. Señor, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén, Padre. Amén. Gracias, Señor.